I'm Julian Assange. Roger, I'll get you in constraint. Editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets. These documents belong to the United States government. Been attacked by the powerful. The United States strongly condemns. Hey, quit asking questions. He broke the law. Illegally shoot the son of a... For 500 days now, I've been detained without charge. But that hasn't stopped us. Mike Peck. Today, we're on a quest for revolutionary ideas that can change the world tomorrow. Héroe para unos, visionario peligroso para otros, Julian Assange sigue presentándose como un defensor de la verdad, capaz de enfrentarse a los poderosos. Convencido de que la información puede cambiar el mundo y de que el ciudadano tiene derecho a conocerla, hace 2 años su organización WikiLeaks conseguía la mayor filtración de documentos secretos de la historia. Denunció mentiras y excesos de la guerra e intrigas de la diplomacia, pero el hombre que fue capaz de poner en jaque al gobierno de Estados Unidos se encuentra hoy atrapado por 6 escalones, los que le impiden poder salir en un coche diplomático de la Embajada de Ecuador en Londres. Si la abandona a pie, será detenido y extraditado a Suecia. Allí tendrá que responder a varias acusaciones por abusos sexuales. Una complicada situación que ha provocado una tormenta diplomática y que Assange atribuía el pasado domingo a la persecución que sufre. I ask President Obama to do the right thing. Le pido al presidente Obama que haga lo correcto. The United States must renounce its witch hunt against WikiLeaks. Estados Unidos debe renunciar a su caza de brujas contra WikiLeaks. Estados Unidos debe poner fin a la investigación del FBI. Estados Unidos debe prometer que no intentará procesar a nuestro equipo ni a nuestros seguidores. Estados Unidos debe comprometerse ante el mundo a no perseguir a periodistas por arrojar luz sobre los crímenes secretos de los poderosos. Él está haciendo alocadas declaraciones sobre nosotros cuando el asunto pendiente con el gobierno del Reino Unido tiene que ver con el hecho de comparecer ante la justicia en Suecia por algo que nada tiene que ver con WikiLeaks, sino con una conducta sexual inapropiada. Claramente está intentando desviar la atención del asunto real, es decir, saber si va a comparecer ante la justicia en Suecia. Assange señala a Estados Unidos, pero es Suecia quien le reclama. Después de varios meses en libertad condicional, al conocer que los jueces autorizaban su extradición, el 19 de junio sorprendía refugiándose en la Embajada de Ecuador, donde ha conseguido asilo diplomático. Sus abogados, entre ellos el exjuez Baltasar Garzón, reclaman un salvoconducto que Gran Bretaña se niega a dar. Dicen que si no va a Suecia es por el temor a ser extraditado a Estados Unidos, un país en el que cuenta con muchos enemigos, pero en el que por ahora no tiene ninguna causa abierta. El señor Assange ha solicitado prestar declaración para aportar los elementos que son necesarios y demostrar la inconsistencia de esos cargos. Está dispuesto a responder ante la justicia, pero con las garantías mínimas que cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo en un Estado de Derecho tiene. Assange no es un terrorista, pero Suecia tampoco es una dictadura. Y tampoco el presidente Correa es el mejor exponente de la defensa de la libertad de expresión en América Latina. Por lo tanto, yo creo que estamos en una especie de callejón sin salida, en un tema muy distorsionado, porque no olvidemos que estamos hablando de un procedimiento penal que está en su primera fase, es una investigación por supuestos abusos en Suecia, pero es muy difícil desligar todo este tema de lo que significa Assange, de lo que significa WikiLeaks y lo que significó la publicación de informaciones sensibles como hizo WikiLeaks en el pasado. En abril de 2010, WikiLeaks conseguía que este vídeo diera la vuelta al mundo. En él se puede ver cómo un helicóptero americano abate a una docena de personas en un barrio de Bagdad.
entre ellas un periodista de Reuters. Wikileaks demostraba que lo que se vendió como la respuesta a un ataque fue en realidad una masacre de la que no se libró ni el hombre que intentó ayudar a los heridos, ni sus 2 hijos que iban en la furgoneta. Clear. Come on. Clear. Clear. Estados Unidos declaró a Wikileaks un peligro para su seguridad nacional, pero no consiguió pararles. Meses después sacaban a la luz 400.000 documentos sobre la guerra de Irak y 77.000 de Afganistán. El Pentágono les acusó de poner en peligro a sus colaboradores al dar sus nombres. Un riesgo que Assange justificó, aunque en siguientes entregas tomaría medidas para no poner en peligro vidas. Esta información revela la muerte de 20.000 personas. La semana pasada, cerca de 100 personas murieron como resultado de esta guerra. Estos documentos contienen información esencial sobre cómo se gestiona la guerra, cómo se gestiona a los civiles y cómo mueren. Hay que buscar un equilibrio de intereses ahí, ¿no? Yo creo que los gobiernos de muchos países democráticos, nuestros gobiernos, han estado abusando y siguen abusando de clasificar determinadas materias como reservadas o secretas, simplemente porque si el público las conociera, los detestaría y consideraría que el respeto a los valores democráticos no se condice con las acciones de sus gobiernos. En ese orden de cosas, filtrar y hacer públicas ciertas informaciones es un servicio a la sociedad, es un servicio ciudadano. A Bradley Manning, el cabo de 22 años que entregó a Wikileaks los miles de informes clasificados obtenidos en Irak, su servicio le está saliendo muy caro. Lleva detenido 2 años a la espera de juicio, en unas condiciones que hasta la propia ONU ha calificado de infrahumanas. Sin embargo, son muchos los que creen que la justicia americana no podrá actuar contra Assange. En el caso de Assange, ¿qué ha hecho? Divulgar información. Eso lo hacen los periodistas norteamericanos todos los días. Documentación sensible, exactamente igual que todos los periodistas norteamericanos todos los días. Documentación secreta, pues también los periódicos norteamericanos publican información secreta. Por lo tanto, si se actúa contra Assange, no se va a actuar contra el New York Times, el Washington Post o el Miami Herald, o contra El País o contra Le Monde. Yo lo veo muy difícil que se pueda sustanciar una causa contra él. En noviembre de 2010, El País se convertía en uno de los 5 medios que sacaba a la luz el llamado Cablegate. 250.000 correos e informes que dejaban al descubierto a la diplomacia americana, su forma de ver el mundo y sus métodos para controlarlo. El volumen de información y su importancia era tal que el periódico tuvo que crear una redacción especial con fuertes medidas de seguridad. En cuanto a España, yo creo que lo más interesante fue ver la relación a veces un tanto servil de nuestras autoridades, de nuestros jueces, de nuestros fiscales con Estados Unidos. Fue ver cómo Estados Unidos presionaba a los jueces de la Audiencia Nacional, a los fiscales, a nuestros representantes diplomáticos, para que en determinadas cuestiones que les afectaban a ellos, como fue la muerte del periodista Couso en Bagdad, ellos pudieran, digamos, sufrir el menor daño posible. Assange alcanzó entonces sus mayores niveles de popularidad, pero tuvo que hacer frente a todo tipo de amenazas, ataques a su web y bloqueos a su financiación. Su seguridad se convirtió en una obsesión y su alianza con los grandes medios, a los que antes siempre había criticado, se fue difuminando. Realmente es una mente privilegiada, ¿no? Héroe villano, pues cada cual tiene aquí su interpretación, ¿no? Yo desde luego, cuando entré en contacto con él, era el momento en que era el gran icono, ¿no? Se había convertido en el gran icono, ¿no? de la transparencia. Luego, pues yo creo que su imagen se ha ido un poco desgastando con el paso del tiempo, ¿no? Como todo gira a su alrededor y depende de su personalidad, de sus decisiones, de sus manías también, por qué no decirlo, pues es difícil. Te pones a trabajar de verdad en plan
periodístico con él y ya empiezas a tener roces y dificultades. Eso es la opinión en The Guardian, pero decirlo, no es la opinión por ejemplo, de Russia Today, donde le han dado un programa de entrevistas, o él habla muy bien, por ejemplo, de Al Jazeera, que es una televisión muy buena. ¿Me puede escuchar? Le puedo escuchar, presidente Correa. Hace unos meses entrevistaba en su programa de Russia Today al presidente de Ecuador, Rafael Correa, desde la casa en la que se encontraba en arresto domiciliario. Una conversación que terminaba con estas palabras. Gracias, presidente Correa. Ha sido un gusto conocerlo, Julián, al menos por este medio. Y ánimo, que bienvenido al club de los perseguidos, ¿no? Gracias. Vale. Cuídese. No deje que lo asesinen. Sí, gracias. La madre de Julian Assange. Posiblemente fue ese encuentro el que propició que Assange eligiera para refugiarse en la embajada ecuatoriana y que Correa se comprometiera con su madre a darle asilo diplomático. La tensión subía de tono cuando desde Londres se llegó a decir que podrían asaltar la embajada para detenerlo. Creo que sería suicida para el Reino Unido, porque más tarde se podrían violar las sedes diplomáticas de este país en todos los rincones del planeta y no tendrían qué decir. Sería terrible, un presidente nefasto. Sí, yo creo que fue un error muy grueso, porque ellos saben que no pueden entrar en la embajada sin el consentimiento del jefe de misión, y sean cuales sean las circunstancias que quieran, digamos, alegar. La ofensiva política lanzada por Correa entre los estados americanos se traducía esta madrugada en una declaración de apoyo de la OEA que recordaba a Gran Bretaña la inviolabilidad de las embajadas. Pero el presidente ecuatoriano no conseguía frenar las críticas a su política. Él busca tratar de limpiar un poco esa imagen que se ha ganado internacionalmente de ser un perseguidor furibundo del periodismo libre en Ecuador. El gobierno de Correa concede el asilo a Assange con el argumento de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa, mientras en el Ecuador esas libertades son absolutamente vulneradas por el propio gobierno. Más allá de las disputas políticas, a lo que se enfrenta el hacker australiano más famoso del mundo es a la acusación de 2 mujeres. Él ha reconocido que mantuvo relaciones con ellas, pero asegura que fueron consentidas. En una biografía no autorizada ha llegado a decir que puede que sea un machista, pero que no es un violador, y que cuando se conozcan algunos datos habrá sorpresas. En Suecia, las leyes son muy estrictas en materia de sexo para defender a las mujeres. Cuando ahora algunos tratan de defender la tesis, digamos, de Suecia o Gran Bretaña, oiga, es que esto no se está presentando un delito común X. Bueno, es que resulta que eso es increíble para una parte importante de la opinión pública, porque no se habría armado todo este gran tinglado de no ser por las filtraciones de Wikileaks y por que quien la representa es el señor Assange, ¿no? Yo, por los datos que he podido ver y he asistido a distintas sesiones de los juicios y he podido ver cómo, en fin, no me da la sensación de que las 2 mujeres que han denunciado a Julian Assange en Suecia sean 2 espías de la CIA con faldas, ¿no? Ya hay mucha gente que lo que le diría a Assange es esto precisamente, ¿vale? Pues si eres inocente, ¿por qué no vas a Suecia? Lo pruebas y se acaba ahí. No estamos en esa pelea absurda que además impide que Wikileaks esté trabajando en lo importante, lo que realmente hace bien, que es lo de desvelar los secretos de los poderosos, ¿no? Por ahora, nadie sabe cuál será la solución. Gran Bretaña quiere reanudar el diálogo con Ecuador para buscar una salida. Pocos creen que termine viviendo durante años en la embajada, como ha ocurrido en otros casos. Sus abogados aseguran que están dispuestos a llegar al Tribunal Internacional de La Haya.
Hay unidad en la opresión. Debe haber unidad y determinación absolutas en la respuesta. El hombre que dijo que si actúas de forma injusta se sabrá y tendrá consecuencias, se enfrenta ahora a la necesidad de demostrar la transparencia que ha exigido a otros.